Hola amigos, los saluda Marco Zavala con otro tutorial de Ableton Live. Y pues el día de hoy voy a platicarles un poco acerca de los métodos de warping y cómo configurar su sistema. No se vayan, acompáñenme. Como ya les comenté hace un minuto, esta ocasión voy a platicarles acerca del comportamiento de la función warping en Ableton Live. ¿Qué es el warping? Bueno, pues el warping es un método que en otras plataformas se denominaría como Elastic Audio, etcétera. Pro Tools lo maneja así, no sé, creo que ya están implementando en algunas otras plataformas el warping. Y creo que lo llaman de la misma manera. Esto consiste en poder manipular tempo y tono de cualquier archivo de audio en cualquier manera, ¿no? Y Ableton, pues desde hace ya muchos años es el rey de este show. Existen otras herramientas con las características parecidas, como puede ser Melodyne, Celemony Melodyne, pero es para otro apartado, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, extraído del manual de Ableton Live, les voy a leer un texto que es la descripción de esto, ¿no? Dice: a diferencia de la música almacenada en una cinta o en un programa de audio digital tradicional, sí, es muy sencillo. Pues lo primero que hay que considerar es qué tipo de proyecto vamos a utilizar. Esto es porque les voy a explicar más o menos a grandes rasgos cómo configurar la computadora o su Ableton para que ustedes, cuando arrastren un archivo de audio, que es una de las características que tiene Ableton, que hace mucho uso de la función drag and drop. Tú seleccionas un archivo de tu browser, de lo que sea, si estás en Windows Explorer o si estás en Mac en el Finder, simplemente arrastras y sueltas en el workspace de Ableton y automáticamente hace estos procesos de warping o no. O sea, los puedes hacer o no. Entonces, yo les voy a explicar un par de escenarios nada más, que pueden ser mil cosas, ¿no? Considerar es primordial qué tipo de material vamos a utilizar. Hay dos maneras, les digo: la manera de uso para producción musical, de creación, etcétera, etcétera. Y la otra es para un performance en vivo. Y muchas veces se le pudiera asemejar a un live set, de un DJ set. Los DJs, pues obviamente, como ya todos ustedes deben de saber, yo fui DJ 20 y tantos años. Sí, 20 y tantos. Y en un DJ set se tiende a programar música de acuerdo al estado de ánimo de la gente, del público, etcétera. Y live puede tomar muchas ventajas acerca de todo este tipo de cosas, que puede sincronizar audios en tiempo real sin necesidad de preparación previa. Esto tiene mucho que ver qué tipo de material estés agregando. Pero bueno, ese es el primer escenario. El segundo escenario, perdón, el DJ set, que también hay mucha gente que mezcla canciones propias, canciones de otros productores, de grabaciones viejas, etcétera, y hacer mashups y montar encima de eso loops sincronizados, samples aislados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por default, en las preferencias de Live, tú puedes decirle, aquí en las preferencias están las pestañas de los diferentes parámetros a configurar. Y en la pestaña de Record, Warp y Launch está la sección de Warp y Fades, que es de la que vamos a hablar ahorita. Por default, Live puede determinar si aplica el análisis de warping en los archivos que importamos a nuestras sesiones o no aplicarlo, que realmente es lo que vamos a tratar de explicar ahorita. Aquí, bueno, en la primer sección tenemos cuatro secciones generales, que es Loop y Warp Short Samples, y luego dice Auto Warp Long Samples,
Default Warp Mode para cuando se utilice el warpeo, y Create Fades on Clip Edges, que esto es una función súper sencilla que realmente es cada que tú vayas agregando samples a diestra y siniestra al proyecto, pues hace automáticamente fades para evitar clics, pops, etcétera, ¿no? Que pueden, los samples pueden provenir de muchas partes diferentes y pueden venir ahí un poco mal editados o mal grabados, ¿no? Entonces esto hace que se eviten al menos ese tipo de detalles en el principio y en el fin de los samples. Pero bueno, lo que nos tiene aquí es explicarles un poco más a fondo lo que son los tipos de warp y para qué son las funciones que están aquí que tú puedes preprogramar. La primera función, la primera área que tenemos aquí, Loop o Warp Short Samples, que pues por lo general los short samples son determinados por Live como hay de muchos tipos, ¿no? Por decir un riff de guitarra, por decir un clip de un pad que tenga un acorde, un loop de batería, un loop de percusiones, o en otro ámbito serían los samples aislados, por decir un tom, una tarola, un kick, un crash, etcétera, ¿no? Que son como samples de batería aislados. Entonces esos son los que se denominan como short samples, y aquí Live tiene la manera de cómo tratar automáticamente cada que tú agregues a diestra y siniestra los samples sobre la marcha, ¿no? On the fly. Realmente esto es como una primera base de lo que es capaz de hacer el programa, pero no está exenta la opción de que más adelante en un live set tú puedas cambiar los parámetros de cada clip independientemente. Entonces no es un ambiente no destructivo Ableton en general, ¿no? Entonces, bueno, la primera opción que nos aparece en Loop Warp Short Samples en los menús dice On Warp One Shot. Esto aplica principalmente para lo que les dije ahorita, samples tipo que son baterías, que son golpes aislados, no loops, que son puede ser un crash, puede ser un hit de un efecto de audio, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de material que no requiere amarrarse a un grid. Entonces para eso sirve este método. Obviamente, repito, todos los métodos aplican para cualquier tipo de material con fines creativos, pero realmente es como para lo que está más orientado a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, la segunda opción es Warp One Shot. Esto también quiere decir, por decir cosas, frases como cosas que no vayan a requerir ser lupeadas, que a lo mejor tengan una duración un poco más extensa, pero que no merezcan ser un loop. Pueden aprovecharse con este método que también lleva por decir un riff de guitarra, que lleve esa frase, que lleve cierta pulsación con el beat, pero que no tenga que suceda una sola vez en la canción. Puede ameritar que se utilice este método si vas a estar utilizando material de este tipo. La tercera opción es Warp Loop, que aquí es donde ya aplica más a cuando estás utilizando loops externos de grabaciones de sampleos o de las mismas librerías de Ableton, que aquí en las librerías tenemos clips a diestra y siniestra de todo tipo de géneros y de texturas y todo, ¿no? Entonces ese tipo de método de warping, el warp loop, sirve para eso. Esto le agrega también al clip que estés importando a la sesión la característica del loop. Activa realmente la casilla del loop, que aquí voy a arrastrar un loop aquí nada más. Esto, bueno, esto es una textura realmente. Miren, aquí voy a dar playback. Esto, por lo que ustedes están viendo, no tiene ninguna pulsación, ¿no? Pero por decir, aquí en clips vamos a irnos a los packs. Aquí tenemos packs y
packs que utilizo yo seguido, por decir, serían Latin Percussion. Y aquí en los clips les voy a poner este clip. Oh, diablos. Perdón. Este clip es un clip MIDI, entonces este tiene otras características. Los clips son otras cosas. Los samples son los que sí son con audio puro, ¿no? Entonces miren, vamos a ver. Los clips de audio muchas veces, por decir, vamos a poner este clip. Este clip, si pueden ver aquí, tenemos contenido percusivo y automáticamente Live puso markers en ciertas partes. Realmente aquí, como es un clip muy cuadrado, dejó ir muchos, ¿no? Pero podemos cuantizar nosotros también el audio con seleccionar como si fuera un texto. Podemos seleccionar todo el área del sample y con comando U agregamos los warp points. Lo que les decía, esto en cualquier momento puede ser activado o desactivado de cualquier punto del proyecto, ¿no? Entonces, por lo general es para este tipo de material la función de Warp Loop. La función automática lo que hace es que detecta qué tipo de sample es. Por decir, les voy a poner aquí el otro ejemplo que les decía. Esto es, por decir, un crash. Vamos a poner en drum hits, en la categoría de cymbal, vienen, vamos a poner crash 909. Y si se fijan, esto es un crash que tiene un solo transiente. Miren. Aquí automáticamente puso en loop porque es como el método por default, pero lo voy a desactivar yo el loop y voy a poner en beats su método, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Sucedió solo una vez. Entonces, en automático es cuando Ableton determina qué tipo de material es, para empezar, y qué tipo de warpeo le va a aplicar. Entonces, bueno, esto espero que quede claro lo que les estaba tratando de explicar. El punto aquí es ver nada más los diferentes tipos y cómo se aplican los warpeos a ciertos categorías de sonidos, ¿no? Bueno, después de esto tenemos Auto Warp Long Samples. Realmente esta fue la razón por la cual estamos haciendo este tutorial. Y esta función simplemente se apaga o se prende. ¿Esto funciona de qué manera? Bueno, pues la manera en la que trabaja Auto Warp Long Samples es que determina cuando un material es de una extensión más grande que un loop o un sample o lo que sea, ya lo determina como un long sample, y esto puede ocurrir cuando jalas al proyecto una canción, por decir. Entonces, ese tipo de material tiene otras características y tiene otra función. Es para poder integrarlo en tiempo real a un set que sea un tipo DJ set, como lo había comentado yo al principio del video. Aquí yo hice 2 loops hace un tiempo para implementar este video, pero fíjense, aquí está la opción desactivada y este loop, que es Untitled se llama, cuando lo arrastré simple y sencillamente vino y se paró aquí, ¿no? Este loop yo lo creé con un proyecto en el tempo regular de Ableton. Ahora lo que voy a hacer es agregar Auto Warp Long Samples y agregar una variación que hice de ese mismo loop en esa misma sesión. Y ahora, ¿qué pasó? Que ahora sí activó la función de warping automáticamente. Entonces ahora el tempo nativo
de este loop es de 130 BPMs. Aquí lo está diciendo Ableton como una base. Pero automáticamente cuando yo arrastré el clip a la sesión, detectó que estaba a 130, pero el master clock está corriendo a 120. Entonces por eso Ableton ahorita, si tú das play a los dos archivos, están completamente amarrados. Esa es la función de cuando arrastras canciones de otros artistas, etcétera, y que automáticamente se amarren a la velocidad del proyecto. Entonces la ventaja de Auto Warp Long Samples es para estar haciendo DJ sets en tiempo real. Todo esto también cabe mencionar que se puede ir ajustando offline y guardar en el botón de save todos los transientes, todos los warp points que hayas agregado a un archivo de audio se guardan. Entonces cada que tú lo vas arrastrando a una nueva sesión, llámese como se llame en un futuro, va a seguir teniendo las propiedades elásticas que guardó desde la vez que se editó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo desactivo el warping de este loop que está en 130, automáticamente perdió la cordura y se salió de tempo. Ahora volví a activar el modo warping. Entonces, bueno, esto es como la función general para la cual está pensada la función de Auto Warp Long Samples. Y pues realmente es un arma de dos filos. A veces este archivo, como ya lo conozco yo porque lo creamos la vez pasada y todo, pues fue relacionado fácilmente, no se me hizo extraño. Pero realmente si tú jalas una canción que originalmente está en 140 BPMs y lo sabes perfectamente, la conoces, y Ableton la convierte a 120, pues obviamente te va a brincar, te va a hacer ruido y vas a decir, caray, ¿qué pasó? Y muy probablemente sea porque está Auto Warp Long Samples activado. A veces una variante, un método en el que yo creo que es útil desactivar el método de Auto Warp es para cuando estás buscando agregar o detectar el tempo real de una canción que esté un poco más que cuando realmente agregues y no tengas los resultados esperados puedas hacerlo manualmente. En un futuro video voy a explicar un poco más a fondo el funcionamiento de cómo pudiéramos hacer ese ajuste manual de cada uno de los transientes y poder guardar los warp points de una canción en específico, ¿no? Entonces, Auto Warp Long Samples se define en eso. Y por último, el default warp mode para esos auto warps. Aquí los determina cinco métodos diferentes de warping en el programa. En síntesis, el método de beats es dedicado o pensado para material que tiene una estructura rítmica definida. Llámense loops, llámense sampleos de discos que ustedes que tengan una base rítmica muy, muy definida. Lo que hace Beats es una especie de... Existe una función para poder editar audios en Pro Tools que se llama Beat Detective. Esto es algo muy parecido. Lo que hace es precisamente esto. Detecta todo esto. Aquí estamos viendo que tenemos la sección, el método Beats en Warping detectado aquí. Y lo que hace es que detecta cada uno de los transientes y lo determina como una rebanada. Entonces aquí lo que hace es que si tú subes o bajas el tempo del proyecto, vas a conservar los transientes completos y los va a ir disparando a discreción cuando sea necesario. En este caso voy a poner esta canción que ya nosotros pusimos a un tempo mayor, que está a 130, entonces ahorita en 120, en teoría debería estar disparando más lentos
cada una de las rebanadas. Vamos a ver qué pasa cuando yo lo bajo a 70 BPMs, 75, vamos a poner 65, perdón, la mitad de lo que debe durar. Acá arriba ponemos en el campo de tempo. Y ahora vamos, lo tengo en solo y lo voy a disparar. Ok, aquí va a preservar los transientes y les voy a explicar de qué manera funciona. Este vendría siendo como un decay, digamos, de cada uno de los samples. Aquí cuando preserva los transientes y tiene estos tres métodos, este es el método de cómo va a actuar cuando los espacios, cuando el sample termine de tocar su longitud natural. Aquí estamos en el método de back and forth, que lo que hace es que cuando termina de tocar el sample y ya no tiene información que reproducir, empieza a partir de ese punto a reproducirla en reversa, y así sucesivamente durante todo lo que dure hasta que se dispara el siguiente transiente. Entonces el otro método que tiene es repetir dos veces el transiente. Miren, y sigue disparándolo hasta que no se dispara el siguiente transiente y es reemplazado. Ahora este método es para disparar una sola vez y cuando se termine el espacio del sample no hacer nada hasta que se dispare el siguiente. ¿Qué pasa con esto? Pues que los espacios vacíos, como yo dividí el tiempo de la canción, lo expandimos al doble de la duración que en teoría debería de durar, quedan espacios vacíos. Esos espacios vacíos son rellenados de acuerdo a esta función. Ahora, tenemos también este control del decay, que también es como un gate para determinar qué tanto tiempo vas a abrir, qué tanto tiempo va a durar de 0 a 100% el disparo de la rebanada, del slice. Miren, aquí está en 100%, pero lo voy a ir bajando gradualmente. Ahora lo voy a poner con el método de base. Y otra cosa que tiene aquí el método de beats para preservar, aquí estamos preservando los transientes, pero podemos preservar, por decir, el compás completo. Esto tiene truco, es algo sencillo, pero está truculento. Lo que va a hacer en este método con un compás es disparar el compás hasta que no suceda el siguiente compás a 65 BPM, pero nunca lo va a dejar de tocar a su velocidad normal. Entonces chequen lo que pasa ahora. Como al llegar a la mitad del compás se le acaba el contenido de lo que tiene que tocar supuestamente, empieza a tocarlo de reversa hasta que no sucede el siguiente compás. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo a la mitad del compás. Chequen lo que pasa. Ahora lo voy a poner a cuartos. Esto vendría siendo como el efecto de las tornamesas cuando hacen los tornamesistas, que hacen la ilusión de dividir el tempo precisamente con dos discos al mismo tiempo, con el crossfade y todo, ¿no? Ahora voy a subir la resolución a octavos. A 16avos. Y a 32avos.
que ya funciona, se escucha más cómo funcionan las tornamesas digitales de CD normales. Y esto nos permite también mover el tempo de la textura de la armonía. Entonces, bueno, ahora voy a abrir todos los demás canales. ¿Y qué está pasando? En primer lugar, el sample que habíamos arrastrado no tiene el warping. Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo que quiso. Le voy a poner stop para poder escuchar lo otro. Ahora voy a ir subiendo el tempo poco a poco. Pero ahora voy a ir hasta el tempo original del sample que estábamos manipulando, que son 130. Como no tengo activa la función de loop, automáticamente le quedan 22 segundos, 21, 20, 19. Aquí me va diciendo el counter cuánto tiempo le queda al sample y va a apagarse. 6, 5. Ok, entonces bueno, esa es como en resumen una combinación de todo lo que puede hacer la función de warping en Ableton, que pues, la verdad está bastante extensa, y como pueden ver no es una cuestión exclusiva de control como tal, es una herramienta de control para muchas cosas, pero también, como se pudieron haber dado cuenta, es una herramienta muy creativa que tiene diferentes cosas para ofrecer, como el cambio de texturas, como la manera en la que repite y granula los samples, como los reproduce hacia el derecho, al revés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos estos métodos, cada uno de los métodos de warping que tiene Ableton, que están aquí enumerados, se pueden configurar para que sea el método primordial para tratar los archivos de long samples, ¿no? Aquí lo recomendable es dejar el complex, porque es una combinación de todos los métodos entre sí. Entonces es un método muy transparente. Esto se recomienda para material normal, material grabado, vaya, canciones completas, porque para cosas un poco más loops, etcétera, cosas más definidas, sí se pueden utilizar los otros métodos, que realmente es, como les digo, es la decisión de cada quien, y la ventaja es que es un ambiente no destructivo y que siempre se puede regresar a donde se originó todo, ¿no? Entonces no pueden ahí aplicarlo sin miedo. En teoría, en síntesis, bueno, les voy a dar así unas definiciones de los cinco métodos básicos para tratar esos archivos, que son los de beats, el warp mode beats. En síntesis, trabaja mejor con archivos con transientes más definidos y estructuras más asemejadas a loops rítmicos de batería o percusión, y puede ser aplicado para cualquier método, pero para cualquier material, perdón, pero funciona muy bien con este tipo de archivos, ¿no?
La segunda opción es la opción de tonos o tones, que aparece aquí. Y funciona bien para comprimir o expandir material con una estructura de afinación más o menos clara, como por ejemplo una voz, instrumentos monofónicos, líneas de bajo, etc. Obviamente los ajustes, cuando se utiliza, por decirlo, el método de textures, ya son diferentes. Son el tamaño del grano, que vendría siendo como la resolución, y el flujo de cómo hacer el playback, ¿no? Esos ustedes van a poder experimentar con esos dos parámetros en el método de texture. Tenemos el otro método, que es el de repitch, y ese repitch prácticamente no tiene absolutamente ningún control, porque actúa literalmente como una grabación en tape o en vinil, ¿no? Miren, les voy a poner en solo un poco y vamos a jugar con el tempo de la sesión, al cual va a estar amarrado el loop, pero chequen las características. Está en el tempo nativo del loop. Voy a bajar. Ok, entonces es prácticamente un método que se asemeja al tape, al vinil o al tape. Y por último tenemos el complex, que cuando se auto-warpean long samples es la opción que nos da. Está el complex pro ya a nivel clip, que lo podemos asignar aquí, porque está el complex, que tiene absolutamente nada más el control de pitch, y el tempo siempre está amarrado a la sesión. Y el Complex Pro es lo que les decía, nos permite jugar con el envelope y los formantes, que aplica mucho para, por decir, acapelas, voces que se quieren distorsionar, que se escuchen un poco como monstruo y así, ¿no? Entonces el efecto del formante es cuando se juega con el efecto de la garganta, ¿no? Como los vowel filters y ese tipo de cosas, la gesticulación, la articulación de la garganta y la boca, ¿no? Entonces, el básico que nos ofrece es el Complex Ableton en las preferencias del programa cuando se trata de auto-warpear long samples. Y pues esos son los 5 básicos, ¿no? Yo creo que más adelante tenemos planeado hacer un video acerca de los métodos de warping, pero a fondo, como ahorita tratamos un poquito de hacerlo un poco general y dar un panorama más abierto de las primeras funciones que van a determinar el comportamiento del programa a lo largo de que ustedes vayan arrastrando cosas de sus folders hacia alguna sesión, ¿no? No sé qué más agregar al tema, pero creo que con esto está bastante claro. Si tienen dudas, no duden en escribirme. Suscríbanse al canal, gracias por visitarlo. Y pues vamos a estar más al pendiente. Teníamos un poquito abandonado aquí los videos, pero estamos ya en vísperas de trabajar más con este tipo de contenido. Aquí les voy a dejar las redes sociales para que nos regalen un like y vayan a visitar los perfiles, que vean novedades, etcétera. Y pues no me queda más que agradecerles que hayan visitado de nuevo aquí nuestro canal, y espero que, como siempre, el contenido que les ofrecemos sea de utilidad, y no duden en escribirnos, que realmente lo que mantiene ocupado el cerebro para ofrecerles algo del contenido es realmente lo que ustedes necesitan y lo que ustedes sugieren o sus dudas, ¿no? Sus dudas nos generan a nosotros la inspiración para poder ofrecerles las respuestas a lo que están buscando. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Saludos.